Bueno, muy buenas noches, agradeciendo a el doctor Lozano y al doctor Molina y al doctor Eduardo Castillos por la invitación para esta charla en la noche de hoy. Quiero, bueno, escuchando a los profesionales, a la doctora Lozano, maravillosa disertación sobre el manejo de las úlceras y cómo prevenir llegar a esos estadios. Vamos a hablar un poco del manejo del linfedema. Del manejo del linfedema desde otra área que no sea estrictamente la médica, y donde también en la parte que nos corresponde a los linfoterapeutas nos fijemos en el entorno social, en la frustración y el mal manejo de la misma, obviamente, que la mayoría de ellos hacen. Y entonces los invito a recorrer un camino. Yo cuando vengo a hablar sobre el linfedema no vengo a hablar de la patología en sí, dentro de lo que yo manejo en mi área, sino que siempre digo que vengo a hablar en nombre de los pacientes, porque son ellos quienes me motivan a cada charla para la cual me invitan, y que tengo el deber y el orgullo de dar a conocer su sentir, y cómo tratar de poder ayudarlos en este largo camino que les ha tocado recorrer, de una patología que muchas veces no le espera. Antes que nada, para mí es muy importante dejar en claro, muy en claro, la diferencia, porque los médicos no tienen por qué saber. Los cirujanos vasculares, las cirujanas, cuando hablo de género, no los digo en género, hombres y mujeres, no tienen por qué saber qué es un drenaje linfomático o linfomático, y qué es su masaje, y si hay diferencia. Entonces leen por allí que se dice masaje de drenaje linfático, o masaje linfático, o masaje deplectivo, y lo mandan a la fisioterapia. No es lo mismo. Decir masaje de drenaje es un contrasentido. Y les voy a explicar por qué. Para eso vamos a las fuentes fidedignas. Según la Organización Mundial de la Salud, y voy a leer textual, porque debo citarlo textual, porque es la definición de la OMS, masaje es el conjunto de manipulaciones, amasamientos, fricciones, presiones e impactos con un cierto ritmo e intensidad, realizadas en diversas partes del cuerpo con fines terapéuticos, deportivos o estéticos, ya sea de forma directa o refleja. Está claro, ¿no? O sea, en definitiva lo que queremos decir es que el masaje no es ni más ni menos que una manipulación manual que ejerce cierta presión, especialmente en las zonas del cuerpo muscular que quiero trabajar. El drenaje linfohemático es un procedimiento, ya ahí cambiamos, realizado sobre la piel, donde se empuja de manera tangencial la misma hasta el límite de su elasticidad, sin fricción ni presión. La presión máxima para realizar un drenaje linfohemático es de 10 miligramos de mercurio, y eso es lo que sería el apoyo nada más de la mano sobre la piel. Eso ya son 10 miligramos de mercurio. Y traccionar tangencialmente sería tracciono y dejo que la piel vuelva a su lugar. Lo voy a hacer así para que sea tracciono y dejo que la piel vuelva al lugar. Tracciono y dejo que la piel vuelva al lugar. ¿Por qué? Porque a través de esa tracción tangencial nosotros estamos provocando, aumentando o mejorando el automatismo de los linfoangiones
etcétera, etcétera, etcétera. Si yo ejerzo una presión, no voy a actuar sobre el sistema linfático. Por eso es fundamental aclarar que cuando se va a enviar a un paciente con lipedema o con linfedema o con edema, no se lo mande a hacer un masaje, porque el paciente va buscando a alguien que le haga un masaje y ahí surgen los problemas serios. Hay que pedirle al paciente que busque a alguien que le haga un drenaje linfohemático, que no tiene nada que ver con un masaje. Porque un masaje en un paciente con estas patologías puede traer severísimos. Una vez aclarado esta diferencia, que para mí es fundamental que empiece a expandirse en la comunidad toda, y en los pacientes también, pero fundamentalmente en la comunidad médica, bueno, recordar que nos manejamos por consensos, y en el año 1995 la Sociedad Internacional de Flebología, de forma consensuada, en un documento sobre diagnóstico y tratamiento del linfedema, que se revisó luego en el 2001, se expuso que el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para reducir y para controlar el linfedema es el tratamiento físico compuesto de 3 fases que veremos a continuación. La fase 1, el drenaje linfohemático. ¿Por qué le decimos linfohemático cuando se conocía como linfático? Hay que dejar claro que el sistema linfático, que antes se consideraba que era un sistema, por lo menos en el área que nos enseña a nosotros, era un sistema paralelo al sistema circulatorio, y que uno alimentaba los sistemas y el otro recogía los desechos. En definitiva, todos ahora debemos saber que el sistema linfático es un anexo del sistema circulatorio, y la linfa es un derivado del plasma sanguíneo, razón por la cual el sistema linfático y el sistema circulatorio trabajan en conjunto. Esta fase 1 de drenaje está enfocada a lograr la mayor reducción posible del volumen del contorno del miembro, más allá de la antigüedad que tenga esta patología y de la evolución que haya tenido. Obviamente no va a ser lo mismo trabajar un miembro fibrosado, en donde la tracción es más compleja porque hay fibrosis, está dura, la piel está como acartonada, no puedo provocar tracción, tan fácil como agarrarlo o tomar el linfedema en un estadio de comienzo, precoz. Esta fase 1 está compuesta por el drenaje linfohemático manual, por el vendaje compresivo, adaptado a los casos que sean, y el drenaje manual debe terminar siempre con la colocación o del bandage, o vendaje multicapa, o de la media de compresión graduada, o de la manga de compresión graduada. Si no, trabajar manualmente sin colocar los elementos de compresión graduada una vez terminado, y que el paciente los lleve puestos todo el día y quitárselos en la noche, y colocárselos ni bien se levanta, se pierde todo el trabajo manual. La fase 2 consiste en el mantenimiento, el uso por parte del paciente de las medias de compresión o de las mangas de compresión graduada, que forman parte de recursos ortoprotésicos. Y estos recursos ortoprotésicos se dividen en mangas de compresión graduada, en medias de diferentes tipos de compresión graduada, y también algunas marcas han sacado lo que uno conoce en el mercado como el Circane, que es realmente maravilloso porque permite un manejo más fácil del paciente de ese elemento, porque se maneja con velcros que se van adaptando a medida que vaya el edema cambiando o bajando, o haya días en que la circunferencia se agrande. Pero junto con esta fase 2 existe una fase intermedia, posterior, que es realizar ejercicios. No se olviden que el sistema circulatorio tiene una bomba que permite que el sistema funcione.
siempre, aunque esté durmiendo, que es el corazón. Pero el sistema linfático no tiene ninguna bomba. El sistema linfático funciona ayudado por la presión de elementos del sistema cardiovascular, pero fundamentalmente funciona por el sistema muscular. La actividad muscular realiza un efecto de presión graduada en sentido contrario a la gravedad, especialmente la zona de gemelos, que actúa como una bomba, la bomba plantar, que va a permitir que ese linfedema, especialmente en miembros inferiores y también en miembros superiores con algunos ejercicios, no empiece a tomar un estadio de fibrosis. El grave problema es que el paciente generalmente no realiza estos ejercicios o no sale a realizarlos a algún lugar, porque no hay un lugar específico, salvo la fisioterapia de los sistemas mutuales, en donde el tiempo es muy medido por una cuestión lógica de administración, en donde se lo puede atender. Pero además hay otro problema más severo, que es la presión social del linfedema, un tema poco tocado. El paciente que sufre esta patología, ya sea en cualquiera de los dos miembros, inferiores o superiores, le preocupa más la mirada del otro, la mirada social, que es su propia patología. Al comienzo la patología empieza a ser su problema, pero cuando le dicen que esta patología va a ser crónica, ¿qué quiere decir? Para toda la vida, y que tiene que aprender a convivir con ella, y la frustración que supone, la mirada del otro empieza a importar mucho, porque al comienzo el linfedema puede ser poco notorio, pero si esto avanza, cuando la persona sale, el niño que no tiene la culpa y le tironea a la mamá y le dice, ¿qué tiene esa señora que la pierna de este lado es más grande, que 3 veces más grande? ¿O qué le pasa en ese brazo a la señora? O la gente, que somos muy poco elegantes, miramos, hace que esa mirada dirigida a esas extremidades, por el aspecto, por el tamaño, por la asimetría que genera en el paciente, junto con el lado sano, comparándolo con el lado sano, hace que el paciente se sienta pésimo. Porque no solamente se siente observado, sino que se siente juzgado, evaluado. Mal. Y eso hace que el paciente empiece a entrar en un círculo de soledad, en un círculo vicioso de encierro en su propio domicilio, en donde además, junto con esa frustración que es tan difícil de manejar, porque ¿qué pasa? Estas situaciones a veces suceden de la noche a la mañana. Yo tengo un paciente de 33 años hoy que lo conocí con 30, que era un joven deportista, hacía todos los deportes. Tenía una vida normal de un joven sano. No tenía ninguna enfermedad preexistente. Hacía deporte, salía con sus amigos a la noche, tenía sus citas románticas. Un día vuelve de hacer ejercicio y nota su tobillo un poco hinchado. No es lo mismo que dematizado. Se aplica el RICE, porque tenía conocimientos, clásico RICE de deporte, reposo, hielo, compresión, elevación, pero observa que a las 72 horas esa hinchazón se convierte en un edema y ya no está en el tobillo, sino que agarra la pierna. Pasa por múltiples puertas del sistema mutual de mi país, hasta que finalmente nuestro presidente de la Sociedad Uruguaya de Flebología y Linfología, el doctor Alfredo Prego, manda a hacer unos estudios acertados en su diagnóstico clínico, que confirman que ese joven se había despertado en él un linfedema primario. Porque el linfedema, como todos aquí sabemos, estamos entre cirujanos vasculares, flebólogos, fisioterapeutas, puede ser primario, puede ser secundario.
Y el primario puede despertarse en cualquier momento o nunca. Somos nuestra herencia. Y en la familia de este chico, ese toque genético existía. No lo tuvo nadie, pero él lo despertó. Nunca sabremos el motivo. Pero a los 30 años de este joven, 3 o 4 meses después su vida cambió radicalmente. Y entonces ya no tiene citas amorosas, porque se plantea, y me he planteado, me lo ha planteado a mí, cómo me desvisto yo, o exhibo mi desnudez frente a una chica que recién conozco, porque no tengo una pareja estable de antes, que me acompañe en esto que ha surgido. Cómo yo vuelvo a participar de mi deporte, que formaba parte de su vida. Y cómo me visto. Un tema no menor, que no se piensa, pero el paciente lo expresa y hay que escuchar. Porque nos gusta estar bien vestidos, algo a la moda, por lo menos comprarnos algo lindo. Hace bien, es un mimo. Pero si yo me voy a probar un suéter y cuando me lo pongo el brazo no me entra y tengo que comprar 4 tallas más y no me lo puedo llevar porque lo que me puede entrar en el brazo enfermo no coincide con todo el resto, me frustro. Y vuelvo a mi casa y digo, no me compro nada, no salgo más, ¿no? Y es muy entendible. Este chico ha tenido que comprarse pantalones 3 tallas más grandes, mandarlos a achicar toda la zona, cintura, la pierna que no está enferma, para poder dejar del tamaño correcto la pierna que tiene linfedema. Tiene que despertarse a las 6 de la mañana para ingresar a las 8, 8 y media, 9 a su trabajo, para hacerse el bandage que yo le enseñé a que se lo hiciera, porque no todo el mundo puede venir todos los días a la consulta. Apenas, además de todo, esta es una enfermedad cara, por todo el entorno que necesita para manejarla. Y la gente no tiene a veces el dinero para eso. Entonces le enseñamos a hacerse el vendaje multicapa si no pueden todavía usar elementos de elastocompresión. Pero para hacerse el vendaje multicapa, que no siempre les queda como hacérselo un profesional u otra persona, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Y su vida se ha visto trastornada. Y hay momentos que no quiere levantarse de la cama y vivir, y es comprensible. El COVID marcó un antes y un después en toda la vida del mundo, en todos, y llegó para quedarse. Yo tengo 2 hijos médicos, uno de ellos trabaja en el tema de infectología, y no sabemos si el COVID no va a formar parte mañana y sus vacunas del sistema de vacunación, como lo hace la polio, como lo hace la meningocóxica, como lo hace la antitetánica. No sabemos, porque no sabemos. Pensábamos que iba a durar unos meses, un año, ya vamos camino a 2. Y en Europa están surgiendo hoy, 15 de septiembre del 2021, nuevamente brotes de una segunda cepa. Pero sí me acuerdo que cuando apareció, yo hablé con el doctor Prego y con otros cirujanos para los que trabajo, y específicamente el doctor Alfredo Prego me dijo, no podés atender a los pacientes con COVID en gabinete y tampoco podés ir a verlos a la casa. No puedes atender pacientes con linfedema en gabinete y no puedes atender pacientes con linfedema en la casa debido al COVID, porque puede ser un agente transmisor. Y por mí. Y me acuerdo que me dijo una frase que para mí fue fundamental. La película, a partir de ahora, y hasta nuevo aviso, se llama COVID-19. El linfedema por ahora tendrá que esperar. Y yo me desesperé por aquellos pacientes que habían hecho gasto y trabajo en venir a sus sesiones diarias de drenaje y de ejercicios en consultorio. Y entonces
al llegar el COVID, al llegar la pandemia, al llegar el aislamiento y la imposibilidad de asistir al consultorio, se me ocurrió generar un espacio que dejara de ser tan médico, tan fisioterapéutico, para hacerlo más gym. El gimnasio es un lugar en donde uno va a ganar en salud, porque obviamente que el ejercicio físico nos da salud, nos aumenta el sistema inmune, bueno, ¿no? Ya sabemos lo que hace el ejercicio por nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero además se va a sociabilizar, a generar grupos de pertenencia. Y hay todo un ambiente del fitness, los colores, la ropa, los aparatos, que hacen que uno se sienta sano. Y ese día nació en mi cabeza la posibilidad de poder armar un circuito con ejercicios miolinfoquinéticos, pero no los clásicos, sino darle una suerte de rutina, como si fuera una clase de steps o de aeróbicos, divertida, con música, con risa, con chascarrillos metidos entre medio para que todos nos riamos, con eso de tratar de estar en un grupo de pertenencia, que no va a ser el de aeróbicos, que no va a ser la clase de, localizada de las martes a las 9 de la mañana. No, que va a ser el grupo de pacientes con linfedema, o lipedema también, que van a asistir en forma virtual a una clase hecha específicamente para ellos. Y que serán controlados, como los controlo yo, nos conectamos por Zoom, pero a través de una pantalla de 50, de un televisor en donde yo puedo controlar uno a uno, porque los grupos no pueden ser de más de a 10, no pueden ser de más de a 10 para poder controlar. ¿Es rentable? Obviamente que no, pero acá nada importa el dinero, acá importa el paciente. Y en ese momento el paciente que no podía recibir la asistencia para su linfedema. Y ahí nació el InfoPower Gym, que hoy es marca registrada en mi país, en Uruguay, y me enseñó mucho sobre cómo siente el paciente con linfedema cuando está con gente de su entorno. Un paciente con linfedema está afectado en 3 áreas. En la física, ya lo hablamos. En la emocional, obviamente. Pero en la social también. No es habitual ver gente con linfedema. No me motiva, si yo tengo un linfedema, a ir a un gimnasio y desvestirme en el vestuario y que me vean, o me pregunten, o que me ponga unas calzas y me las vean, la pierna más grande y me pregunten. No me motiva. No me gusta que me vean, lo dijimos recién, la mirada del otro los lastima en cualquier aspecto. Una artritis reumatoidea deformante hace que las mujeres dejen de ir a hacerse la manicure, algo que amamos, y de ponerse anillos, porque si se ponen anillos la mirada va a ir a anillos o a sus manos y se van a ver los dedos deformados y no quieren que se vean. Las personas a veces prefieren padecer patologías, después que desarrollan este tipo de patologías, ¿no? Nadie quiere estar enfermo. Prefiere padecer patologías que no sean visibles a la sociedad. Una diabetes trae un montón de problemas, pero salgo a la calle y nadie se da cuenta que tengo diabetes, no se ve. Y las enfermedades que no se ven se sobrellevan un poco, aparentemente mejor desde el punto de vista de la frustración. ¿Por qué? Porque cuando salgo ese rato que nadie sabe, nadie me habla, y si yo no lo comenté nadie se da cuenta, yo puedo camuflarme entre la sociedad y pasar desapercibido y por un rato olvidar. Y formar grupos de pertenencia de otro tipo. Porque la diabetes no se nota, pero el linfedema sí. Y eso hace que yo no quiera ir a un gimnasio. O no pueda, porque el linfedema viene asociado a la obesidad muchas veces. Y entonces, o la mayoría, y entonces después no puedo ir hasta el gimnasio porque peso 130 kilos. No me puedo trasladar a un gimnasio. O no tengo los medios económicos para pagar un gimnasio. O vivo muy lejos de una zona donde haya uno. O las personas que están dando las clases allí no están capacitadas para trabajar con personas con linfedema. O no puede seguir la rutina de la clase. O
un montón de contraindicaciones porque un gimnasio no está preparado para tratar esta patología. Y por eso hicimos bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De que se dejan al abandono. Y un poco, Lymphopower Gene empezó en la pandemia por Zoom, y los pacientes me sorprendieron, los que trataba aquí, pero además llegué a tener 4 grupos, 40 personas. Esta señora que está aquí en la foto superior izquierda es española. Este día las van a ver con las pintadas medio raras, bueno, aquí las corté porque... Pero aquí hay otra paciente que ven que aquí hay una sábana, parece un fantasma, no, no parece, es un fantasma. Porque ese día de clase caía justamente el día de la clase, caía el día de Halloween. Entonces, una de las personas que integraba ese grupo dijo, ¿por qué no ponemos una consigna para la clase de hoy, del martes que viene, que hay un martes, hagamos disfrazados todos de Halloween, de lo que quieran, de lo que tengan? Estábamos en plena pandemia, no se podía salir. Y así hicimos una clase en donde hicimos algunos ejercicios, pero bailamos y nos reímos muchísimo, acá las verán. Y esos progresos, esos avances concretos, se logran porque los sacamos de la resignación, los sacamos de la pena, los sacamos de la frustración, los sacamos de un círculo vicioso y los pasamos a un círculo virtuoso. Yo debo agradecerle a FILA, Marca Mundial de Deportes, porque en plena pandemia también me empecé a dar cuenta de que hay muchas enfermedades que tienen muy buena prensa, que no les quito importancia. Imagínense, soy una mujer, el cáncer de mama para mí es muy importante. Pero reconozcamos que el cáncer de próstata es muy importante, el cáncer de pulmón es muy importante, y todas las enfermedades son muy importantes. Las embolias, los accidentes cardiovasculares. Pero bueno, el cáncer de mama ha tenido una buena prensa y se ha montado toda una infraestructura alrededor de el Día Rosa, la Rosa, las carreras, auspiciadas por marcas. Y entonces yo dije, ¿por qué no buscar el auspicio de alguien? Levanté el teléfono y llamé a 3 lugares, y FILA, en presentación del CEO de Uruguay de FILA, me devolvió la llamada. Estuvimos hablando, hicimos unos Zooms, y FILA decidió apoyarme, no económicamente, apoyarme con un banner, con ropa, y pudiendo decirle, hacer unas camisetas, que bueno, ahora si Dios quiere las mandaremos a hacer, que se le van a tratar de, bueno, a los que vienen del extranjero vamos a ver después de la pandemia si se las podemos mandar, pero mandarse unas camisetas con el logo. ¿Por qué? Porque hemos formado una fraternidad que está auspiciada por FILA, que me ha dado un banner y que me ha dado un conjunto de ropa, a efectos de que cuando el paciente entra a hacer los ejercicios, vea un banner que no tiene que ver con una enfermedad, sino que tiene que ver con salud, con una chica muy mona, rubia, que está aquí, con un cuerpo perfecto, unas piernas perfectas, que está formando parte de ese salón en donde esa paciente que no es tan perfecta también está haciendo sus ejercicios. Y esta marca la respalda. Y entonces el grupo de pertenencia se empieza a agrandar, porque además empiezan a sentir que el linfedema es reconocido y respaldado por firmas mundiales de deporte. Y ya empieza a sonar menos feo la enfermedad. Yo voy a compartir con ustedes un trozo de un video, no se los voy a pasar todo, pero por ejemplo lo que fueron las primeras clases. Vamos. Como verán, no más de 6 personas. Pero observen esta actitud de la señora que está en el ángulo superior izquierdo. Y les pido que observen a la compañera que está de buzo azul, abajo del todo, hacia la izquierda. Pesa 140 kilos. Hacía un año que no se levantaba de la cama. Tiene elefantiasis. Y además es una obesidad. Se dan cuenta que casi no puede moverse.
Se levantó de la cama. Casi después de 6 meses de empezar con ejercicios en la cama, moviendo el piecito y nada más, se animó a sentarse en la cama y después de eso pasó a estar haciendo los ejercicios con nosotras y para ella formaban parte de su vida. Acá hay gente de España, Chile, esta compañera es de Argentina, pero vivía lejos de Cava, no puede desplazarse hasta un lugar para hacerlo, no lo puede pagar porque la situación en Argentina todos la conocemos, y además estábamos en plena pandemia. Llevarlo a la virtualidad controlado y divertido, porque si tenemos señoras de esta edad, o de la mía que tengo 60, pondremos música de los 70 y 80. Pero tengo una familia aquí, que son, por aquí, o no sé si en el otro video, que son abuela, madre e hija. La abuela tiene 80 y algo de años, tiene linfedema miembro inferior izquierdo. La madre tiene casi 40, tiene linfedema miembro inferior lado izquierdo. Y la nieta, o sea, la hija, tiene 16 años y ya comenzó a desarrollar un pequeño linfedema que se empieza a notar en la pierna izquierda, en el miembro inferior del lado izquierdo, que es componente genético fuerza. Somos nuestra herencia. Y cuando toca, toca. Y bueno, mezclamos, ponemos 70, 80, pero la chica de 16 ponemos Camilo, Mau y Ricky, y tratamos, Tini Stoessel, y tratamos de ir divirtiéndonos como podemos, pero nos la pasamos muy, muy, muy bien. Y eso hace que yo tenga que abrir la sala media hora antes para que ellas pudieran entrar y charlar entre ellas y armar un grupo de WhatsApp en donde ellas se encuentran, y bueno, y estimularlas bien, y no se hace falta nada, nada, más que una silla de donde agarrarse, 2 pelotas baratas y un palo. Y con muchas ganas y con mucha alegría, transformar esto en un círculo de pertenencia, porque hablan el mismo idioma y porque tienen la misma patología, y eso las hace sentir, y los hace sentir, en otro grupo tengo varones, acompañados, porque están hablando de un mismo idioma. Y finalmente, a la larga, cuando se juntan antes de la clase, que dura 45 o 50 minutos, en donde también aprovechamos a hacerlas tomar el líquido que no toman habitualmente, se juntan y conversan de cosas de la vida. Y esto ha sido una salvación para muchas de ellas durante la época de pandemia, y creo que seguirá así, porque al igual que esta paciente y muchas otras, viven en lugares lejanos del lugar donde puedan acceder, o la fisioterapia de los sistemas mutuales, obviamente por razones administrativas, como dijimos, no tienen 40 minutos para hacer esto. Los clubes o los gimnasios no conocen de la patología y entonces no tienen clases para esto. Y hay gente que no se puede trasladar directamente porque tiene un sobrepeso que no se puede mover. Pero en su casa sí, entonces llevamos el gimnasio de Lympho Power Gym a su casa. Acá hay otra clase más. Bueno, en definitiva, llegando a la conclusión de que en lo social, haber generado o empezar a generar grupos de pertenencia por Zoom, que ha llegado también para quedarse, con grupos pequeños, cuidados, controlándoles, en donde también las personas pueden hacer preguntas, en donde uno puede observar si la piel del paciente cambia y decirle, ¿qué te pasa? Anda a ver al médico, me parece que estás haciendo una erisipela, y tener una atención continua y permanente, va a hacer que el paciente enfrente esta realidad crónica con mucho mejor ánimo. Y no tengan duda de que mejoran muchísimo más, porque no podemos separar el cuerpo de la mente y del espíritu. La práctica me ha demostrado a mí en estos 2 años que la dinámica funciona como un grupo de apoyo interpersonal que da soporte, contención y ánimo.
Acá estábamos, como les decía, el día de Halloween, y con lo que había, una se tiró una frazada arriba, otra agarró una máscara de nieto, no, esta se la hizo ella, creo, con papel maché, y le dibujó unos ojos, otra puso unos globos, y bueno, y así disfrutamos el Halloween, pasándolo muy bien, y olvidándose un rato de que para el afuera o para la sociedad son pacientes con una patología crónica, pero que además es visible. Y está funcionando. Tenemos que empezar a crear cosas para estos pacientes, que se sientan que pensamos en ellos. Lo hablo también en la industria del calzado, porque está el zapato desarrollado para el pie diabético. Pero no hay ningún calzado para un paciente con linfedema. Compran lo que pueden y lo pisan, o andan descalzos, que no deberían, o andan con ojotas, ¿no? Esas que se ponen el dedo gordo, que tampoco deberían. ¿Qué van a hacer? No hay nada que les entre, no hay nada que les calce, no está pensado. Esto recién comienza, si bien tiene muchos años, esto recién comienza a tomar estado más público. Y bueno, esperamos que todos puedan hacer un aporte. Yo cada vez que me invitan en alguno de estos charlas, reuniones o foros o congresos para hablar del linfedema, digo, no vengo a hablar yo soy simplemente un técnico. Vengo en nombre de todas las personas que padecen linfedema y que sí estoy cerca de ellos, y que por mi manera de ser genero una relación que va más allá de lo terapéutico, una relación personal. Y esta patología me ha absorbido y apasionado de forma absoluta. Vivo para ella, vivo investigando, vivo por y para tratar de encontrar más información y formar linfoterapeutas para que, porque no es lo mismo hacer un drenaje linfático que tratar esta patología con drenaje linfático, formando cada vez más gente para que se encuentren profesionales que sepan cómo atacar esta patología en su gabinete, con algunos ejercicios, con el vendaje multicapa, aprender a trabajar, a presentarse con sus cirujanos vasculares, flebólogos, angiólogos, hematólogos también, y poder generar un equipo de trabajo. En lo personal, yo con mis 60 años y estudiando la carrera de medicina en la vejez, creo que se lo debo a la sociedad, porque me ha dado la posibilidad de ejercer por casi 20 años una profesión que he amado, y ahora, en los últimos 4 años, abrazar la parte linfática y hematológica con absoluta devoción y entrega a mis pacientes, y tratando de hacerles más fácil la vida, que no la tienen nada fácil. Y escucharlos hablar, todas las enfermedades tienen su situación. Pero bueno, yo estoy en esta área y hay poca gente que conoce esto y no se le daba la importancia y se le va dando, pero cuesta mucho trabajo. Por eso yo agradezco mucho a la Sociedad Uruguaya de Flebología y Linfología, en la persona de su presidente actual, el doctor Alfredo Prego, y a todos los cirujanos vasculares, a la doctora Cecilia Carrizo, integrante de la Sociedad de Hemostasis y Trombosis, hematóloga, por la confianza y por el trabajo en equipo que realizamos, que no va más que buscando el resultado más importante, que debe ser la premisa para cualquiera de nosotros, en el área que estemos: el paciente. Es el único que nos tiene que importar. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Flebología, Linfología y Angioplastía, y a la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Eduardo Castillo. Muchas gracias, doctor Alejandro Molina. Ha sido un placer compartir. Estaremos en contacto para vernos posiblemente, como dijimos recién, en Colombia en el mes de noviembre. Ya se viene el Congreso en Buenos Aires.
ahora en el mes de septiembre, que concita mucha atención. Así que bueno, nada más que agradecer y estar a su entera disposición. Muchas gracias. Y gracias, Colombia. No lo largué de grabar, no te puedo decirme que lo largué de grabar, por favor. ¿Cómo nos cuesta a las señoras de más de 60 saber cómo cerrar estas cosas? Perdón, pensé que no la habíamos largado a grabar. Está bien, está perfecto, doctor, gracias. Ahora sí finalizamos. Nos cuesta adaptarnos a la virtualidad. Buenas noches, muchas gracias.